A los 19 años, su familia la envió con un apache solitario como parte de un acuerdo. Pero lo que parecía un destino cruel, se convertiría en el amor más puro que jamás imaginó posible. En la hacienda de los Mendoza, ubicada en las tierras áridas de Nuevo México en el año 1868, vivía Catalina, una joven de 19 años cuyos ojos color avellana guardaban secretos que nadie en su familia se había molestado en descubrir. La propiedad familiar se extendía por hectáreas de tierra seca, donde el polvo se mezclaba con la ambición de una familia que había construido su fortuna sobre el comercio de ganado y la explotación de minas de plata. Don Bernardo Mendoza, un hombre de 52 años con manos callosas y corazón de piedra, contemplaba a su hija menor con la misma expresión que usaba para evaluar caballos en el mercado. Catalina no había heredado la belleza delicada de su hermana mayor Isadora, quien a los 23 años ya estaba prometida con el hijo del gobernador. Mientras Isadora poseía rasgos finos y cabello dorado como el trigo, Catalina tenía facciones más marcadas, piel morena besada por el sol del desierto y cabello castaño oscuro que se negaba a permanecer ordenado bajo las peinetas de nácar. La tarde en que todo cambió comenzó como cualquier otra. Catalina regresaba del río donde había ido a lavar ropa, una tarea que su madre insistía en asignarle porque, al menos, debía aprender a ser útil de alguna manera. Sus manos ásperas sostenían la canasta de mimbre cuando escuchó las voces elevadas provenientes del despacho de su padre. Se detuvo en el pasillo, con el corazón acelerándose al reconocer el tono de desesperación en la voz de don Bernardo. «No tengo más opciones, Lorenza», decía su padre con amargura. «Las deudas del rancho nos están ahogando. Perdí la última apuesta con el comerciante de Santa Fe. Me dio un ultimátum. O le entrego algo de valor equivalente a 3,000 pesos, o viene a reclamar la mitad de nuestras tierras». Doña Lorenza, una mujer que había aprendido a sobrevivir mediante el silencio estratégico, respondió con voz temblorosa. «¿Y qué podemos darle? Ya vendimos los caballos de raza, las joyas de mi madre, incluso los candelabros de plata de la capilla». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Catalina presionó su espalda contra la pared fría del pasillo, sintiendo que algo terrible estaba por suceder. Cuando su padre finalmente habló, sus palabras cayeron como sentencia de muerte. «Hay un apache que vive solo en las colinas del norte. Un guerrero que firmó paz con el gobierno pero que permanece aislado. El comerciante mencionó que ese salvaje ofreció un caballo blanco de pura sangre, valorado en 3,000 pesos, a cambio de una esposa. Dice que está cansado de la soledad». Don Bernardo hizo una pausa, y Catalina pudo escuchar el sonido de líquido siendo vertido en un vaso. «Le daremos a Catalina». El mundo se detuvo. Catalina sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su madre ahogó un grito, pero la protesta murió antes de nacer. «Es la única solución», continuó su padre con frialdad calculada. «Isadora ya está comprometida. No podemos arriesgar esa alianza. Pero Catalina, ella no tiene pretendientes. Ningún hombre de nuestra clase la ha mirado 2 veces. Al menos de esta manera, servirá para salvar el patrimonio familiar. Es un intercambio justo». Catalina dejó caer la canasta. El sonido de la madera golpeando las baldosas alertó a sus padres. Don Bernardo abrió la puerta del despacho y encontró a su hija parada en el pasillo, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero con la barbilla levantada en un gesto de dignidad que él nunca le había visto. «¿Cuándo?», preguntó ella con voz quebrada pero firme. «Mañana al amanecer», respondió su padre sin poder sostener su mirada. «El comerciante ya hizo los arreglos. Serás llevada al territorio donde vive el apache. Considéralo tu contribución a esta familia que te ha alimentado y vestido durante 19 años». Esa noche, mientras empacaba sus escasas pertenencias en un baúl de madera, Catalina no lloró. Se sentó frente al pequeño espejo oxidado de su habitación y estudió su reflejo como si lo viera por primera vez. No era hermosa según los estándares de la sociedad que la había criado, pero había fuerza en sus ojos, determinación en la línea de su mandíbula. Si su familia la consideraba prescindible, entonces ella encontraría la manera de convertirse en indispensable para alguien más. Isadora entró sin tocar, vestida con su camisón de seda mientras Catalina usaba uno de algodón áspero. «Hermana», murmuró, sentándose en el borde de la cama,
Esto no es justo. Yo podría hablar con padre, podría... ¿Podrías qué? La interrumpió Catalina sin emoción. ¿Sacrificar tu futuro perfecto con el hijo del gobernador? No, Isadora. Ambas sabemos que esta familia tiene espacio para una sola hija afortunada, y esa nunca fui yo. Las hermanas se miraron en silencio, separadas por un abismo de privilegio y destino que ninguna había elegido, pero que ambas habían aprendido a aceptar. Cuando Isadora se fue, Catalina se acostó en su cama por última vez, escuchando los sonidos nocturnos de la hacienda que pronto serían solo recuerdos. No sabía que estaba a punto de descubrir que el valor de una persona no se mide por su belleza o su posición social, sino por la pureza de su corazón y la fuerza de su espíritu. El amanecer llegó demasiado pronto. Catalina descendió las escaleras de piedra llevando su baúl, vestida con su único vestido decente de color azul oscuro. En el patio, un carruaje polvoriento la esperaba junto a dos hombres, el comerciante que había arreglado la transacción y un guía mestizo de rostro inexpresivo. El caballo blanco no estaba allí todavía. Vendría después, como prueba de que el intercambio se había completado. Don Bernardo salió al portal, pero no se acercó. Doña Lorenza permanecía oculta detrás de las cortinas de su habitación, incapaz de enfrentar la despedida. Solo Isadora bajó corriendo, presionando un pequeño paquete en las manos de su hermana. «Son las semillas del jardín de la abuela», susurró apresuradamente. «Y su libro de remedios herbales. Pensé que podrías necesitarlos». Catalina abrazó a su hermana con fuerza, memorizando el aroma de lavanda que siempre la acompañaba. Luego subió al carruaje sin mirar atrás, mientras las ruedas comenzaban a girar alejándola de la única vida que había conocido. Una extraña calma la invadió. Iba hacia lo desconocido, hacia un hombre que su familia consideraba salvaje, hacia un futuro que aterraba a cualquiera. Pero también iba hacia la libertad de ser juzgada por algo diferente a su apariencia o su apellido. Y en ese pensamiento encontró una chispa de algo que nunca había sentido antes: esperanza. El viaje hacia el territorio apache duró 3 días completos de camino bajo un sol implacable que convertía el horizonte en una línea ondulante de promesas inciertas. Catalina viajaba en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de tierras cultivadas a desierto salvaje, de haciendas ordenadas a formaciones rocosas que parecían esculturas antiguas talladas por dioses olvidados. El comerciante, un hombre corpulento llamado señor Baltasar, intentaba llenar el silencio con comentarios vacíos sobre el clima y las condiciones del camino, pero eventualmente renunció ante la falta de respuesta de la joven. La segunda noche, acamparon cerca de un arroyo donde el agua corría clara entre piedras suaves. Mientras el guía preparaba una fogata y el señor Baltasar revisaba los mapas, Catalina se alejó río arriba, buscando un momento de privacidad. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un canto bajo, casi imperceptible, que parecía emerger de las mismas rocas. Se detuvo completamente inmóvil, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. Una figura emergió de entre las sombras proyectadas por la luz moribunda del atardecer. Era un hombre alto, de complexión fuerte pero no excesivamente musculosa, con piel bronceada que brillaba como cobre bajo los últimos rayos del sol. Su cabello negro caía suelto hasta los hombros, y sus ojos oscuros tenían una profundidad que hizo que Catalina sintiera que podía ver directamente a través de ella. Vestía pantalones de cuero y una camisa simple, con un collar de cuentas de turquesa que era su único adorno. Este era Nahuel, el apache solitario que se convertiría en su esposo. «Tú eres la mujer que envían», dijo en español con acento marcado pero claro. No era una pregunta sino una afirmación, y su tono no revelaba si estaba complacido o decepcionado con lo que veía. Catalina levantó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que amenazaba con paralizarla. «Soy Catalina Mendoza», respondió con voz más firme de lo que se sentía. «Y sí, vengo porque mi familia me envió, pero no soy un objeto que puedas devolver si no te satisface». Por primera vez, algo parecido a la sorpresa cruzó el rostro impasible de Nahuel. Estaba acostumbrado a que las mujeres mexicanas lo miraran con terror o disgusto, pero esta joven lo enfrentaba con una mezcla de nerviosismo y desafío que encontró interesante. «No busco satisfacción», replicó finalmente. «Busco compañía. Alguien que comparta mi hogar, que conozca las plantas que crecen en estas tierras, que mantenga vivo el fuego cuando salgo a cazar».
Hizo una pausa, estudiándola con mayor atención. Tu familia recibe un caballo de gran valor. Yo recibo una esposa. Ambos cumplimos con el acuerdo. Si eso te convierte en un objeto o en una compañera, dependerá de cómo elijas comportarte. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua profunda. Catalina sintió algo cambiar en su percepción. No había crueldad en sus palabras, solo honestidad directa. Nahuel no pretendía amarla ni maltratarla. Simplemente establecía los términos de una convivencia que ninguno de los dos había elegido completamente. El señor Baltasar apareció entonces, respirando pesadamente por la caminata. «Ah, veo que ya se conocieron», dijo con falsa jovialidad. «Excelente. Mañana al mediodía llegaremos a su territorio, señor Nahuel. El caballo blanco será entregado a don Bernardo la próxima semana como acordamos». Nahuel asintió brevemente antes de desaparecer entre las sombras con la misma facilidad con la que había aparecido. Catalina permaneció junto al arroyo durante largo rato, tratando de procesar el encuentro. El apache no era el salvaje brutal que había imaginado basándose en las historias que circulaban en la hacienda. Había inteligencia en sus ojos, dignidad en su postura, y algo más que no podía identificar, pero que le provocaba una curiosidad inesperada. La mañana siguiente amaneció con un cielo tan azul que dolía mirarlo. El grupo reanudó el viaje, y ahora Nahuel los guiaba montado en un caballo gris que se movía con gracia silenciosa. Catalina lo observaba desde el carruaje, notando cómo se movía en perfecta armonía con el animal, cómo sus ojos escaneaban constantemente el horizonte buscando señales que ella no podía interpretar. Cuando finalmente llegaron al territorio donde Nahuel vivía, Catalina contuvo el aliento. No era la choza miserable que había imaginado. Era una construcción de adobe y madera situada en un valle protegido, con un arroyo que corría cerca y árboles que proporcionaban sombra generosa. Había un pequeño huerto con plantas que no reconocía, corrales vacíos que alguna vez debieron albergar animales, y una sensación general de orden cuidadoso. El señor Baltasar descendió del carruaje, ansioso por completar la transacción y regresar a la civilización. «Señorita Mendoza», dijo formalmente, «aquí concluye mi responsabilidad. El señor Nahuel es ahora su esposo según el acuerdo. Que Dios la bendiga y proteja». Catalina bajó del carruaje con piernas temblorosas, sosteniendo su baúl con manos que luchaban por mantenerse firmes. El comerciante y el guía partieron rápidamente, dejando una nube de polvo que eventualmente se asentó, revelando el silencio absoluto del valle. Estaba sola con un extraño en medio de un territorio que no conocía, sin forma de regresar y sin certeza de lo que vendría. Nahuel se acercó y tomó su baúl sin pedir permiso, llevándolo hacia la casa. «Hay 2 habitaciones», explicó con tono neutral. «Puedes usar la que está al este. Tiene mejor luz por las mañanas». Se detuvo en la entrada, volteándose para mirarla directamente. «No te tocaré sin tu consentimiento. Este matrimonio es legal según las leyes mexicanas, pero no tiene que ser real si no quieres. Comparto mi hogar contigo porque la soledad me estaba consumiendo, no porque busque imponer algo que no deseas dar». Las palabras golpearon a Catalina con fuerza inesperada. Durante toda su vida había sido invisible para los hombres de su clase, considerada demasiado poco atractiva para merecer atención. Pero este hombre, este apache que su familia consideraba salvaje, le estaba ofreciendo respeto y elección. Algo cálido y desconocido comenzó a despertar en su pecho. «Gracias», murmuró, siguiéndolo al interior de la casa. El espacio era simple pero limpio, con muebles hechos a mano que mostraban habilidad artesanal. Había hierbas secándose del techo, mantas tejidas con patrones geométricos hermosos, y una sensación de paz que contrastaba dramáticamente con la tensión constante de la hacienda Mendoza. Nahuel le mostró su habitación, un espacio pequeño pero acogedor con una cama cubierta por mantas suaves, una ventana que daba al este como había prometido, y un pequeño baúl de madera para sus pertenencias. «Descansa hoy», dijo desde la puerta. «Mañana te mostraré el territorio, las plantas comestibles, los lugares seguros. Si vas a vivir aquí, necesitas conocer la tierra». Cuando se quedó sola, Catalina se sentó en la cama y finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Pero no eran solo lágrimas de miedo o tristeza, eran lágrimas de alivio, de confusión,
de una esperanza frágil que comenzaba a germinar en su corazón herido. Había sido enviada aquí como castigo, como solución conveniente a los problemas financieros de su familia. Pero mientras observaba el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura a través de su ventana, Catalina comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, lo que parecía una condena podría convertirse en algo completamente diferente. La noche cayó suave sobre el valle, trayendo consigo el canto de grillos y el murmullo constante del arroyo. En habitaciones separadas, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido, se preparaban para dormir, cada uno preguntándose qué traería el amanecer y si el destino que los había unido sería su perdición o su salvación. Los primeros días en el valle transcurrieron en un silencio denso que pesaba más que cualquier palabra. Nahuel salía antes del amanecer y regresaba cuando el sol ya se había ocultado, dejando comida preparada sobre la mesa sin decir nada más que lo estrictamente necesario. Catalina pasaba las horas sola, explorando tímidamente los alrededores de la casa, sintiendo el peso aplastante de ser nuevamente invisible, solo que ahora en un paisaje completamente extraño. La tercera mañana, mientras Nahuel preparaba sus herramientas de caza con movimientos precisos que revelaban años de práctica, Catalina reunió el coraje para hablar. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna tarea? ¿Algo útil mientras estás fuera? Él ni siquiera levantó la vista. No necesito ayuda, respondió con tono neutral pero firme. Mantente dentro de los límites que te mostré. El territorio es seguro si no te alejas. Las palabras cayeron como hielo sobre la piel de Catalina. El rechazo era sutil pero innegable. No la quería cerca, no necesitaba su presencia, simplemente la toleraba como parte de un acuerdo comercial, exactamente como su familia. Esa tarde, buscando desesperadamente algo que hacer para no volverse loca en la soledad, Catalina recordó el paquete que Isadora le había dado. Lo desenvolvió con manos temblorosas, encontrando las semillas cuidadosamente envueltas en tela y el pequeño libro de remedios herbales de su abuela. Las páginas amarillentas estaban llenas de anotaciones en letra delicada, recetas para curar todo desde fiebres hasta heridas profundas. Un recuerdo golpeó su mente con fuerza brutal. Tenía 14 años, en la hacienda, cuando su madre organizó una reunión de damas de la alta sociedad. Catalina había preparado un té medicinal siguiendo las instrucciones de su abuela, orgullosa de poder contribuir. Cuando lo sirvió, doña Guadalupe tomó un sorbo y escupió inmediatamente. «¿Qué porquería es esta?», había exclamado frente a todas las invitadas. «Catalina, las señoritas decentes no preparan brebajes como curanderas indias. Eso lo hacen las sirvientas». Las risas de las otras mujeres habían resonado en el salón como cuchillos afilados. Su madre había tirado el té al suelo, manchando el vestido nuevo de Catalina. «Limpia este desastre y vete a tu habitación. Ya nos has avergonzado suficiente». Catalina parpadeó, regresando al presente con lágrimas quemando sus ojos. Pero ahora no había nadie que la humillara. Apretó el libro contra su pecho y tomó una decisión. Si Nahuel no necesitaba su ayuda, ella encontraría su propia razón para existir aquí. Comenzó preparando un pequeño espacio detrás de la casa, donde la tierra parecía más fértil. Cavó con sus manos al no encontrar herramientas apropiadas, rompiendo sus uñas, llenando su piel de ampollas. Plantó las semillas de manzanilla, consuelda y hierbabuena que Isadora había salvado del jardín familiar. Cada semilla era una promesa silenciosa de que podía ser algo más que una carga. Cuando Nahuel regresó esa noche y vio la tierra removida, su expresión se endureció. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz controlada pero tensa. «Planté un jardín medicinal», respondió Catalina, levantando la barbilla a pesar del miedo que sentía. «Sé que dijiste que no necesitas ayuda, pero yo necesito tener un propósito. No puedo simplemente existir sin hacer nada». «Esa tierra no es buena para cultivo», replicó él con frialdad. «Es demasiado rocosa. Las plantas morirán en una semana». Pasó junto a ella sin decir más, dejándola parada en la penumbra con tierra bajo las uñas y esperanza muriendo en su pecho. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Catalina regaba sus plantas cada amanecer y atardecer, hablándoles suavemente como su abuela le había enseñado. Nahuel las ignoraba completamente,
pasando junto al pequeño jardín como si no existiera. La tensión entre ellos crecía como maleza invisible, llenando cada rincón de la casa con incomodidad no expresada. Una tarde, mientras Catalina intentaba reparar una olla de barro que había encontrado quebrada, sus manos torpes hicieron que se rompiera completamente. Los pedazos cayeron al suelo con un sonido que pareció resonar por todo el valle. Algo dentro de ella se quebró también. Se desplomó en el suelo de tierra, rodeada de fragmentos de cerámica, y finalmente permitió que todo el dolor acumulado saliera. Lloró por la familia que la había desechado como objeto sin valor. Lloró por el hombre que la trataba como una presencia inconveniente. Lloró por la niña de 14 años humillada frente a las damas de sociedad. Lloró por todas las veces que había tratado de ser útil y solo había recibido rechazo. No escuchó cuando Nahuel entró. Solo sintió cuando él se arrodilló frente a ella, no tocándola pero presente. El silencio se extendió entre ellos, mientras Catalina luchaba por controlar los sollozos que sacudían su cuerpo. «Mi esposa murió hace 3 años», dijo Nahuel finalmente, con voz baja. «Enfermó durante el invierno. Fiebre alta, tos que no paraba. Intenté curarla con todas las plantas que conocía, pero nada funcionó. La vi morir lentamente, incapaz de hacer nada para salvarla». Hizo una pausa, su propia voz quebrándose ligeramente. «Desde entonces, he vivido solo porque no soporto ver a alguien más en el lugar que era de ella. No soporto la idea de que alguien intente ocupar un espacio que sigue perteneciéndole». Catalina levantó la vista, viendo por primera vez la vulnerabilidad escondida detrás de la fachada fría del guerrero. Los ojos de Nahuel brillaban con un dolor que reconocía perfectamente. «No estoy tratando de ocupar el lugar de nadie», susurró ella. «Solo estoy tratando de encontrar mi propio lugar. Un lugar donde no sea una decepción constante». Nahuel estudió los pedazos de cerámica esparcidos entre ellos. «Esta olla pertenecía a mi madre», dijo suavemente. «Pensé que nunca podría ser reparada después de que se rompió durante una tormenta». Tomó uno de los fragmentos, examinándolo a la luz mortecina. «Pero tal vez algunas cosas rotas pueden encontrar nueva utilidad». Se puso de pie y extendió su mano hacia ella. Catalina la miró durante un largo momento antes de tomarla, permitiendo que la ayudara a levantarse. Sus dedos callosos eran sorprendentemente gentiles. «Mañana te enseñaré dónde crecen las mejores plantas medicinales del valle», dijo Nahuel, «y cómo preparar la tierra correctamente para que tus semillas tengan oportunidad de crecer». Por primera vez desde su llegada, algo parecido a una sonrisa tocó brevemente sus labios. «Si vas a ser terca y plantar de todas formas, al menos hazlo correctamente». Esa noche, Catalina se acostó en su cama sintiendo que algo fundamental había cambiado. La grieta en el muro entre ellos era pequeña, pero existía, y por primera vez desde que llegara al valle, se durmió sin lágrimas, con la esperanza frágil de que tal vez, solo tal vez, 2 personas rotas podrían aprender a coexistir en sus fragmentos compartidos. La semana siguiente trajo cambios sutiles pero significativos a la dinámica del valle. Nahuel cumplió su promesa, guiando a Catalina cada mañana por los senderos rocosos donde crecían plantas que ella jamás había visto. Le enseñó a identificar raíces curativas por el patrón de sus hojas, a distinguir hierbas venenosas de las beneficiosas por detalles casi imperceptibles, a escuchar lo que la tierra misma intentaba comunicar. Trabajaban en silencio mayormente, pero era un silencio diferente al de los primeros días. No era el muro impenetrable de rechazo mutuo, sino algo más parecido a una tregua cuidadosa entre 2 extraños aprendiendo a compartir espacio. Catalina observaba cómo las manos de Nahuel manejaban las plantas con reverencia, y comenzaba a entender que este hombre no solo conocía la medicina herbal, la vivía como práctica sagrada. Fue durante una de estas expediciones matutinas que escucharon el sonido de cascos aproximándose rápidamente. Nahuel se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. «Quédate detrás de mí», ordenó con voz baja pero firme. 3 hombres a caballo aparecieron en el horizonte, levantando nubes de polvo dorado bajo el sol de mediodía. Cuando se acercaron lo suficiente, Catalina pudo ver que vestían ropas mexicanas, pero con detalles que sugerían vida ruda en territorio salvaje. El que lideraba era un hombre de unos 40 años,
con cicatriz profunda cruzando su mejilla derecha y ojos que brillaban con codicia apenas contenida. Nahuel, llamó el hombre con familiaridad desagradable. He escuchado rumores interesantes. Dicen que ahora tienes compañía, una mujer mexicana de buena familia. Su mirada se deslizó hacia Catalina con intensidad que hizo que su piel se erizara. Don Esteban Ruiz, para servirle, señorita. Aunque dudo que este salvaje te haya presentado correctamente. Nahuel dio un paso adelante, bloqueando completamente la vista de Catalina. Vete, Ruiz, no tienes asuntos aquí. Don Esteban rió, un sonido desagradable que rebotó contra las rocas circundantes. Al contrario, tengo un asunto muy específico. Verás, ese caballo blanco que entregaste como pago por tu esposa era de mi propiedad. Lo robaste de mi rancho hace 2 meses. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Eso significa que tu matrimonio está basado en una transacción fraudulenta. La mujer debería ser devuelta a su familia, o tal vez yo podría quedarme con ella como compensación. El mundo de Catalina se inclinó peligrosamente. ¿Nahuel había robado el caballo? Miró su espalda rígida, esperando una negación que no llegó. El caballo era mío por derecho, dijo Nahuel con voz controlada pero llena de furia contenida. Lo gané en competencia justa hace 3 años. Tú lo reclamaste cuando tu fortuna decayó, pero eso no lo hace tuyo. La ley mexicana dice lo contrario, replicó don Esteban con sonrisa satisfecha. Tengo documentos que prueban mi propiedad, y a menos que puedas pagar 3,000 pesos para liquidar la deuda, tendré que reclamar lo que es mío. Su mirada volvió a Catalina. Una joven de buena familia vale fácilmente esa cantidad. Tal vez más, dependiendo de su estado. Catalina sintió náusea revolviéndole el estómago. Este hombre hablaba de ella exactamente como su padre lo había hecho, como mercancía que podía ser intercambiada, reclamada, poseída. Pero algo diferente ardía en su pecho ahora, algo que no había sentido en la hacienda Mendoza. Indignación. No soy propiedad de nadie, declaró, saliendo de detrás de Nahuel, a pesar de su gesto de detenerla. Mi familia hizo un acuerdo. Ese acuerdo se cumplió. Si tiene problemas con el caballo, resuélvalos con Nahuel, pero yo no soy parte de ninguna negociación. Don Esteban la estudió con nueva atención, claramente sorprendido por su audacia. «¡Qué espíritu!», murmuró. «Eso me gusta. Hace que valgas aún más». Volvió su atención a Nahuel. «Tienes 1 semana para conseguir el dinero o presentar prueba de propiedad del caballo. Si no, regresaré con autoridades mexicanas y reclamaré lo que me corresponde». Dio media vuelta con su caballo. «Disfruta estos días con tu esposa, Apache. Pueden ser los últimos». Los hombres se alejaron en la misma nube de polvo en la que habían llegado, dejando un silencio pesado en su ausencia. Catalina observó el perfil tenso de Nahuel, esperando explicaciones que parecían atascadas en su garganta. «¿Es verdad?», preguntó finalmente. «¿Robaste el caballo?». Nahuel se volvió hacia ella, y en sus ojos vio una complejidad de emociones que no sabía cómo interpretar. «El caballo era mío. Lo gané en competencia de carreras hace años, cuando aún viajaba libremente por estos territorios. Ruiz perdió mucho dinero apostando contra mí ese día. Cuando su fortuna colapsó, acusó a varios apaches de robo, reclamando animales que habían ganado legítimamente». Apretó la mandíbula. «Pero no tengo documentos mexicanos que prueben mi versión. Mi palabra contra la suya no significa nada ante su ley». Catalina procesó la información lentamente. «Entonces, realmente podría reclamarme. Podría llevarme de regreso». «No lo hará», dijo Nahuel con determinación feroz. «Antes muero que permitir que ese corrupto ponga sus manos sobre ti». Las palabras golpearon a Catalina con fuerza inesperada. Era la primera vez que Nahuel expresaba algo parecido a protección posesiva hacia ella, y despertó emociones confusas en su pecho. «¿Por qué?», susurró. «Hace 1 semana apenas tolerabas mi presencia. ¿Por qué ahora arriesgarías tu vida?». Nahuel guardó silencio durante un largo momento antes de responder. «Porque he visto cómo trabajas con las plantas. He visto la ternura con que tratas cada semilla como si fuera preciosa. He visto la fuerza que escondes detrás de tu inseguridad». Se acercó lentamente, sosteniéndola con la mirada. «Y porque empecé a pensar que tal vez 2 personas rotas pueden construir algo completo juntas». El corazón de Catalina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero antes de que pudiera responder,
Un grito rasgó el aire desde la dirección de la casa. Corrieron de regreso para encontrar a un niño pequeño desplomado junto al arroyo, su madre apache sollozando sobre él mientras otros miembros de la tribu cercana se reunían alrededor. Nahuel se arrodilló rápidamente. Serpiente de cascabel, diagnosticó al ver la mordida hinchada en el tobillo del niño. La ponzoña ya está extendiéndose. Necesitamos actuar rápido o lo perderemos. Catalina sintió que el mundo se ralentizaba. Este era el momento. Recordó el libro de su abuela, las páginas sobre mordeduras venenosas, el antídoto que nunca había tenido oportunidad de preparar. Sé qué hacer, dijo con voz más firme de lo que se sentía. Pero necesito confiar en mí. Nahuel la miró durante un instante eterno antes de asentir. Confío. Catalina corrió hacia la casa, sus manos temblando mientras buscaba el libro y las hierbas necesarias. Mientras preparaba la mezcla que podría salvar o condenar al niño, supo con certeza absoluta que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la hija inútil de los Mendoza. Era alguien en quien se confiaba, alguien cuyas manos sostenían vida o muerte, y no iba a fallar. Las manos de Catalina temblaban mientras machacaba las raíces de consuelda mezcladas con hojas de llantén silvestre y corteza de sauce que Nahuel había recolectado a toda prisa. El libro de su abuela yacía abierto sobre la mesa, las páginas amarillentas mostrando la receta exacta que necesitaba, pero las palabras parecían bailar frente a sus ojos empañados por el miedo. Afuera, escuchaba los gemidos débiles del niño y los sollozos desesperados de su madre. «Concéntrate», se ordenó a sí misma en voz alta, recordando las palabras de su abuela durante aquellas tardes secretas en el jardín de la hacienda. «Las plantas escuchan tu intención. Si preparas con miedo, darás miedo. Si preparas con amor, darás sanación». Respiró profundamente y comenzó nuevamente, esta vez con manos más firmes. Mezcló los ingredientes en proporciones exactas, añadiendo agua del arroyo y calentando la mezcla hasta que liberó un aroma amargo pero penetrante. Cuando la pasta estuvo lista, la dividió en 2 porciones, una para aplicar directamente sobre la mordida y otra diluida para que el niño bebiera. Salió de la casa llevando el remedio como si cargara el tesoro más preciado del mundo. El círculo de personas apaches se abrió para dejarla pasar, sus rostros mezclando esperanza desesperada con escepticismo. El niño, que no tendría más de 6 años, yacía pálido en los brazos de Nahuel, su respiración superficial y agitada. La mordida había hinchado su tobillo hasta el doble de su tamaño normal, con venas oscuras extendiéndose hacia arriba como raíces venenosas. «Necesito que confíen en mí», dijo Catalina con voz firme dirigiéndose a la madre del niño. «Esto va a arder cuando lo aplique, y él necesitará beber toda la mezcla aunque sepa amarga. Pero puede salvarlo». La madre, una mujer joven con ojos hinchados de lágrimas, asintió frenéticamente. «Haz lo que debas. Por favor, salva a mi hijo». Catalina se arrodilló junto al niño, limpiando primero la herida con agua limpia, antes de aplicar cuidadosamente la pasta. El niño gimió de dolor, su cuerpecito retorciéndose, pero Nahuel lo sostuvo firmemente mientras Catalina trabajaba con precisión. Luego, con infinita paciencia, lo ayudó a beber el líquido medicinal sorbo a sorbo, susurrándole palabras de ánimo en español mezcladas con las pocas palabras en apache que había aprendido. «Ahora esperamos», dijo finalmente, sentándose sobre sus talones con el corazón latiendo dolorosamente. La mezcla debería contrarrestar la ponzoña, pero tomará tiempo. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Catalina. Se quedó junto al niño mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, observando cada respiración, cada cambio en su color de piel. Nahuel permaneció a su lado en silencio, su presencia siendo el único consuelo en medio de la incertidumbre aplastante. Cuando la oscuridad comenzó a caer, el niño abrió los ojos por primera vez en horas. «Mamá», murmuró con voz débil pero clara. La hinchazón en su tobillo había comenzado a reducirse visiblemente, y las venas oscuras se habían aclarado. Un grito de júbilo estalló entre las personas reunidas. La madre del niño se abalanzó sobre Catalina, abrazándola con fuerza mientras sollozaba palabras de agradecimiento en apache que no necesitaban traducción. Otras mujeres se acercaron, tocando su cabello, sus manos, como si quisieran confirmar que era real. Nahuel la ayudó a ponerse de pie.
y cuando sus ojos se encontraron, Catalina vio algo en ellos que la hizo temblar completamente. Orgullo puro y respeto genuino. «Salvaste su vida», dijo simplemente, pero esas 4 palabras llevaban el peso de mundos enteros. Esa noche, mientras la comunidad apache celebraba la recuperación del niño con cantos alrededor de una fogata, el jefe tribal, un anciano llamado Mato, se acercó a Catalina y Nahuel. Su rostro surcado por arrugas profundas brillaba a la luz danzante del fuego. La mujer de ojos de miel ha demostrado tener manos de sanadora y corazón de guerrera, declaró en apache, que Nahuel tradujo al español. Nuestra tribu la reconoce como hermana y protectora. Cualquier amenaza contra ella es amenaza contra todos nosotros. Catalina sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero por primera vez en su vida eran lágrimas de alegría absoluta. Había encontrado su lugar, no por su apellido o su apariencia, sino por lo que podía ofrecer con sus propias manos y conocimiento. 3 días después, don Esteban Ruiz regresó como había prometido, pero no venía solo. Lo acompañaban 5 hombres armados y, para absoluta sorpresa de Catalina, su hermana Isadora viajaba con ellos en un carruaje cubierto. Catalina salió a recibirlos con Nahuel a su lado, pero ahora había algo diferente en su postura. Ya no era la joven insegura que había llegado semanas atrás. Se erguía con la confianza de quien había salvado una vida y ganado el respeto de toda una comunidad. «Catalina», llamó Isadora, descendiendo del carruaje con movimientos apresurados. Se veía demacrada, con ojeras profundas y vestido arrugado. «Gracias a Dios que te encontré, vine a advertirte». Lanzó una mirada nerviosa hacia don Esteban. «Él planea llevarte por la fuerza. Dice que el acuerdo de padre fue fraudulento y que puede reclamarte como compensación por el caballo». «Ya lo sé», respondió Catalina con calma que sorprendió a su hermana. «Vino hace unos días amenazando exactamente eso». Don Esteban se adelantó con sonrisa satisfecha. «Y ahora regreso con autoridad legal». Mostró un documento sellado. «El juez de Santa Fe declaró nulo tu matrimonio debido al fraude en la transacción. Serás devuelta a tu familia y yo recibiré compensación apropiada». Su mirada se deslizó sobre ella con codicia apenas disimulada. «A menos, por supuesto, que prefieras quedarte conmigo voluntariamente. Podría ofrecerte vida mucho mejor que este salvaje». Antes de que Catalina pudiera responder, el sonido de muchos caballos llenó el aire. Para asombro de todos, docenas de guerreros apaches emergieron de las colinas circundantes, rodeando completamente a don Esteban y sus hombres. No portaban armas levantadas, pero su presencia era amenaza suficiente. El jefe Mato se acercó montado en un caballo negro magnífico. «La mujer sanadora está bajo protección de nuestro pueblo», declaró en español trabajoso pero claro. «Ella salvó vida de nuestros niños. Ella es hermana nuestra. Si intentas tomarla, declararás conflicto contra todas las tribus apaches de esta región». Don Esteban palideció visiblemente. Sus hombres intercambiaron miradas nerviosas. Claramente no habían anticipado enfrentar respuesta organizada de los apaches. «Esto no cambia nada», balbució, aunque su voz había perdido toda autoridad. «Tengo documentos legales. Sus documentos no significan nada aquí», intervino una voz nueva y autoritaria. Todos se volvieron para ver a un oficial del ejército mexicano acercándose, acompañado por 3 soldados. Era el capitán Morales, conocido en la región por su trato justo con las tribus apaches. «Don Esteban, he estado investigando sus acusaciones de robo contra varios apaches, y he descubierto un patrón interesante de falsificación de documentos de propiedad». Don Esteban retrocedió involuntariamente. «Eso es mentira. Tengo testigos que confirman que el caballo blanco en cuestión fue ganado legítimamente por Nahuel en competencia pública hace 3 años», continuó el capitán implacablemente. «También tengo evidencia de que usted ha estado extorsionando a familias usando documentos fraudulentos. Tendrá que acompañarme para responder formalmente a estas acusaciones». Mientras los soldados escoltaban a un don Esteban protestando violentamente, Isadora se acercó a su hermana con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Catalina, yo vine a salvarte, pero veo que no necesitas ser salvada. Necesitas que te pida perdón». Catalina tomó las manos de su hermana entre las suyas. «¿Qué pasó, Isadora? ¿Por qué viniste realmente?» «Mi compromiso se rompió», confesó Isadora con voz quebrada. «El hijo del gobernador decidió que no era lo suficientemente sumisa,
que tenía demasiadas opiniones propias. Padre está furioso conmigo. Madre me culpa por arruinar la alianza familiar. Sollozó. Me di cuenta de que tú fuiste la afortunada. Te liberaste de esa prisión dorada. Y yo sigo atrapada. Catalina abrazó a su hermana fuertemente. Entonces quédate aquí. Hay espacio. Hay trabajo que hacer. Puedes elegir tu propio camino. ¿De verdad? Susurró Isadora con esperanza frágil brillando en sus ojos. De verdad, confirmó Nahuel, acercándose para unirse a la conversación. Cualquier familia de Catalina es bienvenida aquí. En los meses que siguieron, el valle se transformó en algo extraordinario. El jardín medicinal de Catalina floreció más allá de sus sueños más salvajes, con plantas que crecían exuberantes bajo su cuidado constante. Isadora se quedó, aprendiendo el arte de la sanación junto a su hermana, y encontrando propósito en ayudar a organizar un sistema de intercambio entre las tribus apaches y los colonos mexicanos. La clínica que Catalina y Nahuel establecieron juntos atraía personas de todas partes, tanto mexicanos como apaches, creando un puente de entendimiento entre dos mundos que habían estado en conflicto durante generaciones. Ella se había convertido en figura respetada conocida como la sanadora del valle, mientras Nahuel servía como mediador entre las tribus y las autoridades mexicanas. Una tarde, exactamente un año después de su llegada al valle, Catalina estaba trabajando en el jardín cuando escuchó un carruaje aproximándose. Para su sorpresa, don Bernardo y doña Lorenza descendieron, visiblemente envejecidos y humildes, de una manera que nunca había visto. «Catalina», comenzó su padre con voz temblorosa, «hemos venido a pedir tu perdón. Isadora nos ha escrito sobre tu trabajo aquí, sobre la vida que has construido. Nos dimos cuenta de que te enviamos lejos pensando que eras una carga, cuando en realidad eras la más fuerte de todos nosotros». Doña Lorenza se acercó con lágrimas en los ojos. «Fui una madre terrible. Te juzgué por estándares superficiales y nunca vi el tesoro que tenía frente a mí. ¿Podrás perdonarme algún día?» Catalina sintió emociones complejas arremolinándose en su pecho. Estas eran las personas que la habían lastimado profundamente, que la habían considerado prescindible. Pero también veía en sus rostros arrepentimiento genuino y comprensión tardía de su error. «Los perdono», dijo finalmente, sintiendo un peso antiguo levantándose de sus hombros. «Porque guardar resentimiento solo me haría daño a mí. Ustedes me enviaron aquí pensando que era castigo, pero me dieron el regalo más grande, la oportunidad de descubrir quién realmente soy». Nahuel emergió de la casa, colocándose junto a Catalina con expresión protectora pero abierta. «Su hija ha salvado docenas de vidas», dijo dirigiéndose a los padres de Catalina. «Ha construido puentes entre comunidades que estaban divididas. Ha creado algo hermoso donde solo había desconfianza». Tomó la mano de Catalina entre la suya y me enseñó que el amor verdadero no se encuentra, se construye día a día con respeto, trabajo compartido y propósito común. Don Bernardo observó sus manos unidas, la forma en que su hija brillaba con felicidad genuina, y finalmente comprendió la magnitud de lo que casi había destruido. «Eres más rica que yo jamás seré», murmuró, «porque tienes algo que el dinero nunca pudo comprarme, paz verdadera». 3 años después, Catalina contemplaba el valle desde el porche de su casa expandida mientras el sol pintaba el cielo de oro y carmesí. Su jardín medicinal ahora cubría casi 1 hectárea completa, con plantas de todo tipo creciendo en armonía organizada. La clínica adyacente atendía pacientes constantemente, con Isadora dirigiendo las operaciones junto a aprendices, tanto apaches como mexicanos. En sus brazos sostenía a su hija recién nacida, una pequeña de ojos oscuros que había llegado al mundo con el canto de las mujeres apaches y las oraciones de su abuela Lorenza, quien ahora vivía permanentemente en el valle, ayudando con los niños de la comunidad. Nahuel se sentó a su lado, pasando su brazo alrededor de sus hombros mientras observaban juntos el atardecer. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si te hubieras quedado en la hacienda?, preguntó suavemente. Catalina sonrió, acercando a su bebé contra su pecho. «A veces, pero entonces recuerdo que algunas personas pasan toda su vida buscando su propósito, y yo tuve la bendición de encontrar el mío en el lugar menos esperado». Levantó la vista hacia su esposo. «Me enviaron aquí a cambio de un caballo, considerándome sin valor.
Pero encontré algo que ninguna riqueza podría comprar. Encontré mi lugar en el mundo. Encontré mi vocación. Encontré el amor que me ve exactamente como soy y me ama por ello. El sol finalmente se ocultó detrás de las montañas, pintando el valle con sombras púrpuras y doradas. En la distancia, el humo de las fogatas de la comunidad se elevaba hacia el cielo como ofrendas silenciosas. Dos personas que habían comenzado como extraños forzados a convivir ahora, compartían una vida construida sobre respeto, propósito y amor genuino. Y en ese valle donde había llegado como mercancía intercambiada, Catalina había descubierto la verdad más profunda de todas, que el verdadero valor de una persona nunca se mide por lo que otros piensan de ella, sino por la diferencia que hace en las vidas que toca. Había sido enviada como castigo, pero había encontrado su destino, y ese destino era más hermoso que cualquier sueño que hubiera atrevido a imaginar en aquellos días oscuros en la Hacienda Mendoza.